Hablamos de aumentos en las naftas, en las prepagas también y las tarifas. Van a seguir aumentando, al menos así lo dijo el ministro Iguacel en las últimas horas, Darío. Sí, empezó el segundo semestre, pero esta vez el gobierno dijo que el segundo semestre iba a ser peor, a diferencia de 2016 y 2017, y buena parte tiene que ver con los aumentos que el propio gobierno dispone. Ayer el ministro de Energía, Javier Iguacel, dijo que se vienen nuevos aumentos en los precios regulados para este año, para lo que queda del 2018. Dijo que en gas y electricidad vienen aumentos que tienen que ver con, según el gobierno, reactualización de precios y que todavía estaban atrasadas las tarifas. Acá repasábamos el otro día, en Esto Recién Empieza, miércoles a la noche, estas placas que traía Nico Gandini, especialista en el sector, de cuánto quería aumentar el gobierno y cuánto va a aumentar. Quería aumentar alrededor de un 50% en ambas tarifas. Va a aumentar más o menos la mitad, un 30% en electricidad y, si vemos gas, también un poquito menos, un 25%. Esto es algo que desde las compañías lo vieron como algo negativo. ¿Por qué? Porque querían aumentar un 50% y van a aumentar la mitad. Por eso cayeron las acciones, por eso hay enojo también con el gobierno por parte de estos sectores que les estaba yendo bastante bien. Pero ahora les cuento por qué se demostró ese enojo. Pero lo cierto es que también empieza a verse hasta cuándo puede pagar o no la sociedad argentina. Recién repasaba los números de la consultora D'Alessio y la de Sergio Bernstein, que encuestan a la gente sobre cuánto pueden pagar, sobre cómo viene la inflación, y son muy escuchados por el gobierno. Bueno, más del 90% de la sociedad argentina dice, aunque sea de los encuestados, que están teniendo problemas con los aumentos y con la inflación. Ya el aumento de luz y de gas pasó a ser una preocupación mayor que la inseguridad. La inflación mucho más, ni hablar, no es la primera. Pero les decía, estos son los aumentos por encima de la inflación que se vienen. ¿Por qué? Porque ayer Javier Iguacel dijo que también se va a actualizar transporte y, por ejemplo, agua, y bueno, ahora voy a naftas, igual que la inflación al menos. ¿Por qué? Porque en sus contratos estas empresas tienen que, cuando sube el dólar o cuando sube el petróleo, pueden actualizar. Así que van a seguir actualizando. Y vamos al caso de los combustibles. El gobierno o Aranguren había arreglado que no suban mucho en los meses venideros, un 3% para julio. Bueno, ya se rompió ese contrato. Fíjense cuánto están aumentando las naftas en este momento mientras hablamos. ¿Por qué? Porque lo dijo YPF, que va a aumentar este monto que vamos a ver, y porque se van a sumar las otras. Es un 5% de suba que ya se está aplicando en el caso de YPF en el promedio. 8%, claro, 8% para premium, ¿no? 8% para nafta premium. Iba a ser un 3% para hoy, para julio, de hecho para ayer, pero terminó aumentando un 5%, y los diarios hoy, los periodistas especializados en el tema, dicen ya no hay contrato entre las petroleras y el gobierno. Ese contrato de frenar por unos meses la suba ya no existe. Bueno, quedó, de hecho lo rompió unilateralmente el sector. Hasta YPF, que podemos pensar que claramente sigue siendo teniendo mayoría estatal, bueno, lo rompió por su lado. Y si quieren, seguimos repasando otros datos de la economía en este momento complicado para ver cuánto puede absorber de eso la economía argentina. Fíjense cuánto cayeron las ventas minoristas, un 4,2% se conoció este dato, y ahí empezamos a ver que empieza a costarle cada vez más, y por eso esa encuesta de cuál es el problema mayor que ve los encuestados, hablan de la inflación. Lo veíamos la semana pasada cuando repasábamos que a partir de hoy también aumenta las prepagas un 7,5%, y veíamos cuánto caía la cantidad de clientes que tienen las prepagas. Bueno, ahí es demanda y oferta. En el caso de las naftas, en el caso de todo lo que vemos en el supermercado, también va cayendo, por eso cayó el consumo minorista, y la industria, que va a ser golpeada en el segundo semestre, ya empezó a ver en el último mes, en realidad esto es de mayo, un 1,2% de caída. Y lo que repasan los diarios hoy en sus tapas, los diarios económicos, como empieza el segundo semestre, en realidad empezó ayer, pero hoy es el primer día hábil, cuánto subió en lo que va del año el dólar, que acá siempre a las 10 y piquito de la mañana estamos hablando de ese tema. Rindió más que las LEVAC a lo largo del año. Sí, no, sí, tremendo. Sí, claro. Las LEVAC estaban rindiendo un 40% ahora, pero la mayoría del año rindieron 30 y pico anual. El dólar 55% en el primer semestre. Claro. No, se perdió muchísimo. De todas maneras, supongo que este aumento
en la nafta ya te fija un piso de inflación para julio. Sí, dispara todo, eso lo hablamos siempre. Claro. ¿no? Sí. Nafta, prepagas, digo, ya julio arranca con esos aumentos y lo más grave, por supuesto, la nafta por el efecto que tiene en el resto de los productos. Digo, viendo el panorama me resulta imposible no preguntarme si los cambios que hubo en el gabinete, los cambios en las caras fueron en realidad porque las cosas no le salieron al gobierno como lo estaba planificando o si en realidad era una estrategia, porque hoy hablamos de un plan de aumentos que elaboró en su momento Aranguren. Ahora hay nuevos aumentos o va a haber nuevos aumentos en las tarifas, te das vuelta para mirar la cara del ministro que en realidad ideó ese plan y ya no está más. Bueno, el dólar tampoco se puede seguir controlando, sigue aumentando 29.40 ahora, te das vuelta para mirar a Sturzenegger tampoco. No, pero ahí la lectura que hay que hacer es también que había una proyección de aumentos hasta fin de año. Sí. Lo único que se está haciendo ahora, a menos de que cambien las caras o no, es amortiguar un poco, que del 50 pasan al 30, por ejemplo, pero los aumentos ya estaban, digamos, planificados durante todo el año, como para actualizar las tarifas, o sea que no ha cambiado nada. Claro, pero el año cambió mucho el gobierno, lo dijo propio Macri, pasaron cosas. ¿En qué contexto ellos planificaron esos aumentos en las tarifas? En un contexto donde el nivel de inflación iba a ser mucho menor, entonces los sueldos iban a rendir también un poco más. Sí. Y donde el dólar no iba a estar a 29.40, digo, la proyección del dólar en el presupuesto, si querés, del gobierno para el 2018 era de ¿cuánto? 19 pesos el dólar. 19.30 para el promedio del año. Entonces digo, cambia el contexto, sí, está bien, recalculemos. Pero digo, el gobierno esto ya no lo sabía, no era parte también del plan y de lo que le exige ahora el Fondo Monetario Internacional. Porque el gobierno tuvo también muchos idas y vueltas hacia adentro, muchos enojos, mucha gente que se fue mal, o estuvo pasándola mal en estos meses y incluso la salida de Sturzenegger por pedido de los bancos no era lo que tenía planeado el propio expresidente ahora del Banco Central. Entonces se dio un desfasaje importantísimo entre lo que quería un ministro y lo que quería otro, porque no es estas peleas siempre se dan adentro de los gobiernos, pero en este momento se apuntaba que no había coordinación económica porque cada uno tiraba para su lado. Nunca la hubo desde que asumió el gobierno. Es un gobierno cuyo gabinete económico nunca funcionó. Bueno, porque siempre los protagonistas se estaban peleando, uno tiraba para un lado, otro tiraba para el otro, no había una figura fuerte tampoco que marcara el rumbo económico, o por lo menos... Es que la hay, Agos, porque la hay y siempre hay cuando no hay coordinación, que es el presidente. Mauricio Macri siempre marcó el rumbo para el cual quería ir este gobierno, que era más apertura, más liberación de los distintos mercados. Ahora se habla de liberar más todavía el mercado de los combustibles. Entonces, Mauricio Macri siempre fue muy claro hacia dónde iba. Después tenía ministros que terminaban, cuando hablaban con los gobernadores, por ejemplo, el caso de Rogelio Frigerio, bueno, bajando un poco el tono a cierto rumbo de la economía. Pero Mauricio Macri es el gran coordinador del gabinete económico. Siempre el presidente lo es. Si falta uno, bueno, es el responsable el presidente. Y Macri, cuando decide ir al FMI, o cuando dijo en una entrevista hace poco, veníamos bien, pero pasaron cosas a nivel internacional, marca ese rumbo. Y ahora también es parte de la decisión del gobierno, porque lo que pueda maniobrar o no, el gobierno a partir de ahora va a estar muy condicionado al acuerdo con el FMI y a lo muy festejado por el gabinete económico, que es haber sido nombrado mercado emergente con las condiciones que eso representa, o que eso le va a imponer a la economía argentina o a la política monetaria argentina. Hasta ahora, de que lo nombraron mercado emergente, no hubo ningún tipo de beneficio. Digamos, tremendo, ¿no? Tremendo. Sí. La semana previa que se nombrara, en realidad un par de días antes, con una noticia de Clarín de que no íbamos a ser declarados mercado emergente, cayó mucho la bolsa. Cuando fuimos declarados mercado emergente, apenas recuperó eso y después subió un poquito más. Pero las caídas a partir de ahí fueron muy fuertes porque lo que dicen los economistas hablan de esos inversores a los cuales el gobierno escuchaba mucho o esperaba que lleguen, que perdieron la confianza, al menos en el corto plazo, en la Argentina. Digo, llegan inversores o si querés, quienes juegan en el mercado y los llamados golondrinas, pero esas famosas inversiones para instalarse en el país que van a generar trabajo y demás, la verdad es que no han llegado. No han llegado. Más, muchas se han ido. Muchos se han ido y sobre todo lo que tiene que ver con las acciones, que cayeron mucho porque también dudan de que en el corto plazo las compañías en la Argentina tengan una buena performance.